Imaginen un poder tan inmenso que, desde una sola ciudad, se decidía el destino de casi todo un continente. Un lugar donde las calles, según la leyenda, se empedraban con lingotes de plata para el paso de los caballos, mientras Europa se desangraba en guerras religiosas y España se consolidaba como la dueña del mundo. En Sudamérica se construía el verdadero motor de ese imperio. No era Madrid ni Sevilla. Era el Virreinato del Perú. Durante casi 300 años, esta entidad política controló riquezas que hoy serían incalculables. Gestionó ejércitos, trazó fronteras que aún existen y creó una sociedad de castas cuyas cicatrices todavía son visibles. Durante casi 300 años, esta entidad política controló riquezas que hoy serían incalculables. Gestionó ejércitos, trazó fronteras que aún existen y creó una sociedad de castas cuyas cicatrices todavía son visibles. Pero, ¿cómo logró España administrar un territorio que iba desde Panamá hasta la Patagonia? ¿Cuál fue el costo humano de la montaña de plata que financió a Europa? Y, sobre todo, ¿por qué este gigante terminó colapsando? En los próximos minutos, vamos a diseccionar la columna vertebral del dominio español en Sudamérica. Prepárate, porque esta es la historia del Virreinato del Perú. Para entender el nacimiento del virreinato, primero debemos entender el caos. Tras la caída del Imperio Inca en 1532, los conquistadores españoles no se comportaron como gobernantes, sino como señores de la guerra. Francisco Pizarro y Diego de Almagro, antiguos socios, se mataron entre ellos por el control del territorio. La corona española, viendo desde el otro lado del Atlántico como sus súbditos se masacraban y los indígenas eran esclavizados sin control y lo más importante, sin pagar impuestos, dijo basta. El rey Carlos I necesitaba imponer la autoridad real sobre los conquistadores rebeldes. Así, en 1542, promulga las leyes nuevas y crea oficialmente el Virreinato del Perú. Lima, fundada como la ciudad de los reyes, se convirtió en la cabeza de un cuerpo monstruoso. Su jurisdicción abarcaba lo que hoy es Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia y Panamá. Era, sin duda, la posesión más valiosa de la corona española en el planeta. Gobernar este territorio era una tarea titánica, y para ello hacía falta una figura casi divina, el virrey. El virrey no era un simple administrador. Era el alter ego del rey, comía como el rey, vestía como el rey y tenía una corte que rivalizaba con las europeas. Cuando un nuevo virrey llegaba a Lima, la ciudad se paralizaba con fiestas que duraban semanas. Pero su poder no era absoluto. España, desconfiada por naturaleza, creó un sistema de pesos y contrapesos. El virrey debía responder ante la Real Audiencia, un tribunal de jueces poderosos, y al final de su mandato, debía tener su juicio de residencia, una auditoría donde cualquiera podía denunciar sus abusos. Figuras como el virrey Francisco de Toledo, conocido como el Organizador Supremo, transformaron este caos inicial en una máquina burocrática eficiente, capaz de controlar hasta el último rincón de los Andes. Pero seamos honestos, toda esta estructura política, los palacios, las iglesias y los ejércitos, existían por una sola razón: la minería. Y en el centro de todo estaba Potosí, en la actual Bolivia. En el siglo XVII, Potosí era una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. Más poblada que Londres o París, todo gracias al Cerro Rico, una montaña de plata casi pura. El Virreinato del Perú se convirtió en el eje de la economía global. La plata salía de los Andes, cruzaba el Pacífico hasta China a través del Galeón de Manila, y cruzaba el Atlántico hacia España para pagar las guerras europeas. La moneda acuñada en estas tierras, el real de A8, fue la primera divisa mundial, el dólar de la época. Sin el Perú, el Imperio Español simplemente no habría existido tal como lo conocemos. Pero el brillo de la plata ocultaba una oscuridad aterradora. Para extraer esa riqueza, el virrey Toledo institucionalizó la mita. Inspirada en un sistema incaico de trabajo comunal, los españoles lo transformaron en un sistema de trabajo forzado rotativo. Cada año, miles de indígenas eran obligados a marchar cientos de kilómetros hacia Potosí. Las condiciones eran infernales. Trabajaban a 4.000 metros de altura, bajo tierra
respirando polvo tóxico y mercurio, cargando sacos pesados en escaleras precarias. Se decía que el Cerro Rico era la boca del infierno. Aunque las leyes prohibían la esclavitud indígena directa, la realidad era que muchos entraban a la mina y nunca salían. El virreinato floreció, sí, pero sus cimientos estaban bañados en sangre y sufrimiento. Junto a la administración y la economía, existía el tercer pilar del poder, la Iglesia Católica. La justificación moral de la conquista era la evangelización. La Iglesia no solo controlaba las almas, sino también la educación, los hospitales y gran parte de las tierras. Aquí ocurrió un fenómeno fascinante, el sincretismo. Los indígenas, obligados a abandonar a sus dioses, escondieron sus creencias dentro de los santos católicos. La Pachamama se fundió con la Virgen María. Este periodo nos dejó el impresionante arte barroco andino y figuras como Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres. Pero también trajo la Inquisición a Lima, un tribunal encargado de perseguir la herejía, la brujería y mantener la pureza de la fe a cualquier costo. La sociedad virreinal estaba obsesionada con el color de la piel y el origen. Se creó un rígido sistema de castas. En la cima, los peninsulares españoles nacidos en España, los únicos que podían tener los cargos más altos. Debajo, los criollos hijos de españoles nacidos en América, ricos pero sin poder político real. Luego, una mezcla compleja, mestizos, mulatos, zambos, y en la base, la masa indígena y los esclavos africanos traídos para la agricultura en la costa. Tu casta definía qué podías vestir, qué podías estudiar y hasta dónde podías vivir. Esta discriminación estructural generó un resentimiento acumulado, especialmente entre los criollos, que se sentían extranjeros en su propia tierra. Una bomba de tiempo a punto de estallar. Esa bomba estalló varias veces, pero nunca con tanta fuerza como en 1780. José Gabriel Condorcanqui, un cacique mestizo que tomó el nombre de Túpac Amaru II, lideró la más grande rebelión anticolonial de la historia hispanoamericana. No fue una simple revuelta, fue una guerra total. Túpac Amaru buscaba abolir la mita, los abusos de los corregidores, eventualmente romper con España. Aunque el levantamiento puso en jaque a las autoridades de Cusco y Lima, fue brutalmente aplastado. Túpac Amaru fue ejecutado en la Plaza de Armas de Cusco, descuartizado por 4 caballos. Su muerte fue una advertencia terrible, pero su mensaje caló hondo. El sistema español no era invencible. Para el siglo XVIII, el supervirreinato era ingobernable. La nueva dinastía en España, los Borbons, decidió aplicar una cirugía a las reformas borbónicas para mejorar la administración y recaudación. Desmembraron el virreinato del Perú, crearon el virreinato de Nueva Granada al norte y, el golpe más duro, el virreinato del Río de la Plata al sur. Quitándole a Perú las ricas minas de Potosí, Lima perdió poder, dinero y prestigio. El comercio se abrió a otros puertos y la élite limeña entró en crisis. El gigante estaba herido, debilitado y rodeado de nuevas ideas de libertad que llegaban desde Francia y Estados Unidos. El siglo XIX trajo las guerras de independencia. Mientras el resto del continente se liberaba, el Perú se convirtió en el último bastión, la fortaleza final del poder realista en Sudamérica. Fue necesario el esfuerzo conjunto de 2 corrientes libertadoras, San Martín desde el sur y Bolívar desde el norte. Finalmente, el 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de la Quinua, se libró la batalla de Ayacucho. Allí, el ejército patriota derrotó al virrey La Serna. Con la firma de la capitulación de Ayacucho, el virreinato del Perú, después de casi 300 años de dominio, dejó de existir oficialmente. El virreinato desapareció en los mapas, pero no en la realidad. Su legado es complejo. Nos dejó un idioma común, una religión, ciudades hermosas y una fusión cultural vibrante. Pero también dejó heridas profundas, un racismo estructural, una economía extractivista y una centralización política que muchos países aún intentan resolver. Mirar atrás al virreinato del Perú no es solo estudiar historia antigua, es mirarnos al espejo hoy en día. Porque para entender por qué Sudamérica es como es, primero debemos entender qué fue, cuando todo se gobernaba desde la ciudad de los reyes. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides suscribirte.